Hola, mi nombre es Tania Rubí Castillo León, soy estudiante de la licenciatura de Derecho y para esta entrevista me acompaña Roger Alejandro Lara Ruiz, quien es estudiante de la licenciatura de Gobierno y Gestión Pública. El tema de hoy van a ser las elecciones. Muchas gracias, Roger, por acompañarme. Gracias por la invitación. Bueno, hablando de elecciones es un tema controversial y creo que a veces muchas personas se terminan peleando por nuestras diferentes formas de pensar. Entonces, para empezar, quisiera preguntarte, tú como estudiante de esta carrera, ¿cómo describirías el estado emocional de la población mexicana en estas elecciones 2024 que se acercan? Bueno, pues es un poquito complejo ya que realmente al pasar del tiempo o al pasar de los años y las elecciones se ha modificado mucho la manera de pensar. Eh, a pesar de que todo el mundo quiere un cambio para mejorar la sociedad o su estabilidad, eh, muchos se centran en qué les van a dar, ¿me entiendes? Entonces, más que una visión para mejorar la sociedad, están viendo quién les da más o quién les da menos y creo que eso es lo que se debería cambiar. Ah, bueno, así es, creo que en estas elecciones muchos estamos como que, como tú dices, viendo qué nos van a dar, porque así se ha estado acostumbrando a las personas de que mi voto tiene un valor económico. Entonces, yo creo que eso es importante enfatizar de que pues, nuestro voto es una obligación y un derecho que tenemos como ciudadanos mexicanos. Bueno, ¿y qué aspectos del sistema electoral mexicano han sido objeto de debate y discusión en estos últimos momentos? ¿Por qué crees que se deba a esto? El sistema para elegir un candidato o bien para que un candidato llegue a un cargo de elección popular, si bien ha sido, ¿cómo explicarlo? eh, Consecutivo o constante, se ha ido modificando con el tiempo. Sin embargo, siempre hay desconcierto por la gente en si el proceso se hace adecuadamente o si es un proceso limpio o si no hay corrupción y demás. Y es complicado porque realmente nadie a ciencia cierta lo puede ver. Entonces, ¿qué pasa? Genera no un descontento, genera desconfianza. Y tienen razón. Realmente siempre ha pasado lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todo el mundo tiene su gallo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, anteriormente se había comentado con algunos compañeros que estaría bien que se emitiera o que hubiera un órgano que se encargue de ver que sea correctamente el proceso y que sea transparente más que nada. Así es, creo que es importante esto y más a lo que vamos a seguir, que es sobre la transparencia. ¿Tú crees que la transparencia y la equidad, hay transparencia y equidad en este proceso electoral que viene? Equidad puede ser, incluso han estado queriendo modificar ciertas cosas para incluir diversos grupos. Sí. Em, Sin embargo, y sin afán de ofender a nadie, yo considero que no está mal siempre y cuando la persona, el tipo de preferencia que tenga, le guste y le apasione todo este proceso. O sea, no es voy a incluir una persona que tiene preferencias sexuales diferentes simplemente para completar y que sean felices. No, sino que realmente alguien que le interese, que va a hacer un buen trabajo y que va a estar ahí porque quiere hacerlo bien, no para completar una plantilla. Aunado a eso, lo que te comentaba de crear un ente aparte que se encargue realmente de poder supervisar que se hagan las cosas correctamente. He tenido la experiencia que, por ejemplo, en seguridad pública se manejan cada cierto tiempo, porque la plantilla es de base, por así decirlo, cada cierto tiempo se plantean ciertos exámenes a los policías para ver que no entren en corrupción, les hacen por el polígrafo, físico, ta, 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 ta. Y creo que sería una medida que si se llegara a crear ese ente aparte, sería una medida que sería bueno implementar para no caer en temas de corrupción y que sea lo más transparente posible. Coincido contigo, creo que es importante que haya un ente que supervise pues, al INE, porque al INE, al ser un organismo descentralizado y autónomo, pues, ¿quién lo supervisa? Creo que eso es importante destacar, de que, como dices, que más adelante haya un ente que lo supervise para que las elecciones sean más transparentes. Pero bueno, terminando sobre el INE y cosas y este tipo de cuestiones, ¿qué acciones considerarías que deberían tomar los candidatos para ganarse la confianza de los ciudadanos?
Wow, eso es un poquito difícil. Mira, la mayoría de los candidatos a lo largo del tiempo presentan sus propuestas, ¿correcto? Sin embargo, considero que al momento de sentarse y de ser realistas en esto, es complicado definir qué propuestas sí pueden realizar en el tiempo que van a estar y qué propuestas no pueden realizar, puesto que muchas de ellas tienen que pasar, no es simplemente vamos a cambiar esto, ¿no? Tienen que a veces que pasar por la Cámara de Diputados o de senadores, dependiendo del el tipo de gobierno del que estemos hablando, y pues eso muchas veces frena, ¿no? Y la gente a veces cree, es que no lo quiso hacer, ¿no? No es que no lo quiera hacer, simplemente que si no se aprueba, no se hace. Entonces, considero que a pesar de ser transparentes y de tener facilidad para la hora que lo tienen, y sus eslogans, sus speech y demás, creo yo que es fundamental que el mismo candidato pueda decir, ¿sabes qué? De mis 20 propuestas, 10 tienen que ser aprobados porque son propuestas que van a impactar a la sociedad y que obviamente tiene que llevar un buen proyecto para que sea acorde como debe ir, ¿no? Y que también la gente sea consciente de que no todo lo que te propone un candidato va a suceder, porque no depende 100% del candidato que suceda. Él lo puede proponer, pero si no se aprueba no se va a hacer. Por mucho que le quiera hacer y de cualquier entidad del gobierno, sea municipal, federal o estatal. Así es, creo que coincido contigo. Creo que las propuestas de los candidatos en estas elecciones tienen que ser cosas creíbles y cosas que puedan hacer en su periodo de tiempo. Ahorita se va a elegir a la presidenta de la República, que su periodo de tiempo son 6 años, los senadores igual, que también son 6 años, los diputados federales, diputados locales y los ayuntamientos pues, son 3 años. Entonces, cada uno tiene que tener propuestas y sus propuestas tienen que ser acorde al tiempo porque no, bueno, yo considero que un ayuntamiento no puede hacer una mega estructura por el poco tiempo que tiene. Entonces, coincido contigo, las propuestas tienen que ser y se tienen que cumplir. Entonces, hablando de estos candidatos, ¿cómo crees que influyen sus discursos y sus eslogans en las campañas para el alcance de los ciudadanos? Sí influye. Te voy a decir una cosa que es muy cierta o muy verídica. Conforme ha pasado el tiempo, los eslogan y los discursos sí tienen apoyo, pero ahorita estamos en una época de redes sociales, época donde, por ejemplo, tenemos influencers que andan por la calle entrevistando, que tienen un trato tal vez más humano, donde están con la gente. Y es lo que creo que a veces les hace falta, ¿no? Nada de que lo típico, pasar por las calles, diciendo sus discursos que ya se los repiten como lorito, como lorito, como lorito, y que al fin y al cabo, en este momento, al menos si quieren llegar al tema de la juventud, no los van a poder convencer con un discurso nada más, o con un eslogan, que sí, por muy pegajoso que sea, creo que tienen que buscar alternativas para poder llegar a la gente y convencerlos de que realmente van a hacer el trabajo que se supone deben hacer, ¿no? Entonces sí tienen alcance, pero creo que no es el mismo impacto que tenían antes. Así es, creo que las redes sociales influyen mucho y van a influir mucho en estas elecciones, ya que como lo dice Roger, pues la juventud está ahí pegada en el teléfono 24/7, entonces una buena estrategia de marketing en redes sociales sería fundamental para que los jóvenes voten, además de que los jóvenes, como sabemos, son personas que casi no salen a votar, entonces si los candidatos quieren llamar a las juventudes, hagan redes sociales. Bueno, ya para terminar, ¿cuál sería tu mensaje a los ciudadanos mexicanos sobre la importancia de participar en este proceso electoral? Mira, el mensaje sería, primero que nada, que se informen, que realmente chequen las propuestas, que si tienen la oportunidad de, si en algún meeting político, escuchar las propuestas del candidato y tener el uso de la voz, preguntarle cómo las va a desarrollar, cómo las va a desenvolver, porque yo puedo proponer que voy a quitar la hambruna, pero no digo cómo la voy a hacer, no estoy haciendo nada, ¿no? Primero, informarse, preguntar, ¿en qué sentido preguntar? Querer saber más de cada propuesta y analizar muy bien el voto y sobre todo salir a votar. No nos podemos quejar de un gobierno si nosotros somos los primeros en quedarnos sentados y decir, ay, no voy a ir a votar. Por la razón que sea, ya se hace porque es domingo, porque es familiar o porque simplemente tienen crudo de un día anterior, porque he visto que gente es así. Entonces lo primordial es salir a votar
con una buena expectativa de qué es lo que quiero para mi municipio, para mi estado o para mi país, analizando las propuestas que sean propuestas concretas y que se puedan realizar, no con elefantes blancos que podemos decir que es de aquí a 7 años, porque posiblemente no lo van a poder reelegir a la persona, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y si bien no se puede modificar el mundo en un día, podemos empezar a tomar un buen camino. Y para eso es, como ciudadanos, estar bien informados y exigirle a las personas que elijamos que hagan lo que se supone prometieron. Y pues realmente eso es lo importante, ¿no? Así es. Y bueno, para concluir, creo que es importante que nosotros como ciudadanos mexicanos, como les decía, es una obligación de nosotros y un derecho votar. Entonces, cada voto es importante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Roger, No, por gracias a ti. acompañarme y nos vemos hasta la próxima.